corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Como hemos dicho, hermanos, fracaso es una palabra que atemoriza, que paraliza. Cuando hablamos de fracaso, la idea es de algo que se estrella, de algo que se rompe. Cuando se habla de fracaso, se habla de una caída estrepitosa, ruidosa. Cuando se habla de fracaso, se habla de algo que queda destrozado por completo. La palabra fracaso tiene que ver con gente que a veces está coronada por resultados adversos en su vida. En otras palabras, nada le sale bien. Entonces dice: este es un gran fracaso, o esto es un gran fracaso. Y a veces la palabra fracaso se utiliza como un insulto. Es algo ofensivo cuando alguien le grita y le dice: tú eres un fracasado, eres un bueno para nada. Y muchas veces nosotros crecemos rodeados de esos fantasmas, de los fantasmas del fracaso. Esta historia que le he leído hoy del Evangelio es la que conocemos como la del hijo pródigo. Y esta historia nos va a enseñar a nosotros que hay fracasos que vienen a nuestra vida por causa del orgullo. El orgullo es un camino que nos va a conducir inevitablemente al fracaso de nuestra vida. Esa es la experiencia de este joven aquí del Evangelio. Cuando usted lo mira, ve que él era un joven que se sentía en condiciones de llevarse el mundo por delante. Él se sentía que tenía la energía de que nada lo iba a detener, nada lo iba a frenar. Él era un muchacho joven, pero se sentía un sábelo-todo. Este muchacho estaba hinchado de orgullo, lleno de orgullo. Y un día comenzó a tomarse el tiempo para planear su futuro pecaminoso. Un día él se tomó tiempo para planear un futuro con una vida de libertinaje. Dice el texto que hemos leído que él buscó una provincia apartada, es decir, un lugar donde nadie lo conociera, donde nadie lo pudiera señalar, donde nadie lo pudiera molestar. ¿Y qué hizo en esa provincia? Dice el texto: vivió perdidamente. Es decir, que es una persona que se dedicó a los vicios y a toda la clase de pecado que usted se pueda imaginar. Cuando hablamos del hijo pródigo, la palabra pródigo, esa palabra quiere decir disipador, alguien que gasta, que derrocha. Quizás oyó la palabra despilfarro o despilfarrador. Es alguien que gasta todo. Es eso lo que quiere decir la palabra pródigo. Es decir, alguien que desperdicia un capital, en este caso económico. Él desperdició sus bienes. Dice ahí el versículo 13 que hemos leído, dice que él vivió perdidamente. Es decir, que todo lo que hizo no le sirvió para nada. Ahí viene el fracaso. Cuando nosotros muchas veces los resultados son adversos, hacemos cosas y nada nos sale bien. A este muchacho que se creía y sabe de todo, un día la vida le empezó a enseñar a través de las cosas que no le salían bien. Lo vemos ahí, él comenzó a dar pasos inciertos. Ya no andaba como los militares, vieron que caminan ahí bien firmes, a paso redoblado. Este ya empezó a dar pasos inciertos, empezó a torcerse en su camino, empezó a resbalarse, ya no tenía firmeza en su vida. Empezaron a aparecer a su lado
Y muchas veces lo que nos empujan al fracaso son la gente que nos rodeamos, amistades destructivas, gente con mala onda, tóxica, como se dice en nuestro tiempo. Y él empezó a conocer esa clase de gente en su vida. El dinero que tenía en sus bolsillos atraía esa clase de amistades, porque usted no olvide que la consigna del mundo es cuánto tenés, tanto valés. Así que mientras el dinero duró, mientras tuvo dinero en sus bolsillos, empezaron a aparecer toda clase de caras extrañas, de amistades extrañas, que le iban a dar un empujoncito hacia la ruina misma. Por eso dice la Biblia que cuando todo lo hubo malgastado, dice, tuvo hambre. Mientras tuvo dinero y tuvo amigos, iba de comida en comida, de asadito en asadito, de pollo en pollo, iba allí, pero cuando hubo malgastado todo, tuvo hambre y empezó a buscar esos amigos nuevos que había conseguido y nadie estaba para darle ni siquiera un pedazo de pan. Empezó a sentir esos ruidos molestos en su estómago. Era la señal del hambre y ahí se tocó cara a cara con el fracaso. No estaba papá, no estaba mamá. Ellos estaban viviendo lejos. Los nuevos amigos se evaporaron, desaparecieron todos y él se quedó solito con el hambre. Ahí estaba, empezó a morder el polvo de la derrota y experimentar el fracaso. Este hombre tenía ahí su estómago vacío, la ropa de lujo que tenía ya se había desgastado, los zapatos habían perdido el brillo, sus pantalones habían perdido la marca. La camisa estaba tan desteñida y estaba sucia y maloliente. Ya no era aquel muchacho todopoderoso que salió a llevarse al mundo por delante, porque este muchacho ya estaba infectado por el fracaso. El fracaso tocó su vida, así que como no le quedaba otra cosa en su estado de humillación, salió a buscar trabajo, pero no consiguió el mejor, consiguió el peor, cuidador de cerdos. Allí en ese chiquero, en ese barro apestoso, maloliente, en medio de esos animales inmundos, porque en la cultura judía el cerdo es un animal inmundo, impuro. El ser cuidador de cerdo era el oficio más bajo que podía tener una persona, pero era el único trabajo que consiguió. Y él tenía que calmar esa hambre desesperada. Y así que se fue al chiquero y cuidó los cerdos y les dio de comer y convivió con ellos. Y hasta agarró la costumbre de ellos, porque dice el texto que leímos que pretendía comer las algarrobas de los cerdos. Así que él estaba ahí en esa pelea con los cerdos, esa algarroba mía, no, chanchito, esa es tuya, esta es mía, peleando en el chiquero. Ahí estaba el muchacho, cara a cara con su fracaso. Todo comenzó por causa del orgullo, cuando él pensó que no necesitaba del consejo de papá, que no necesitaba del consejo de mamá. Él pensó que la vida era fácil, él pensó que el mundo se iba a rendir a sus pies. ¿Y cuántos de los que están aquí esta mañana, y quizás todos en algún momento de nuestra vida, o quizás hoy mismo estamos pensando que el mundo puede caer rendido a nuestros pies, y que todos lo sabemos, y que nuestro estudio, y que nuestra inteligencia, la belleza, vaya a saber en qué cosas el orgullo se ganó un lugar en nuestra vida y nos sentimos como estos muchachos. Vamos a salir a conquistar el mundo es nuestro. Pero cuando uno está lleno de orgullo, más posible que el éxito se encuentre con un chiquero de su familia. Cuando el orgullo es quien le guía, cuando el orgullo es quien impulsa, cuando el orgullo es quien le empuja hacia adelante, es más posible que usted se encuentre con un chiquero de su vida que con el éxito. Aquí lo vemos al joven de nuestra historia. Aquí lo vemos allí en ese chiquero maloliento abrazando el fracaso. Pero dice aquí el versículo 17 que hemos leído, dice, y volviendo en sí, dijo. Es decir, cuando volvió en sí, usted puede imaginarlo tomándose la cabeza y decir, qué locura he hecho. ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Cómo caí tan bajo? Tenía todo en la casa de mi padre y aquí es todo miseria, mal olor. Aquí todo es barro apestoso y cerdos a mi alrededor. Volvió en sí, es decir, que pensó, recapacitó, se tomó un momento porque tenía que tomar una decisión. Y nosotros en nuestra vida muchas veces estamos presionados para tomar una decisión. Muchas veces estamos con la urgencia de tomar una decisión, porque nuestra vida necesita un cambio de rumbo. No podemos seguir en la dirección que vamos, no podemos quedarnos en el lugar que estamos. Nuestra vida necesita un cambio. No podemos
quedar revolcándonos en el fracaso y en la miseria. Necesitamos cambiar. Él volvió en sí. Y nosotros también lo necesitamos. Necesitamos pensar y repensar, necesitamos replantear nuestra vida, necesitamos corregir nuestro rumbo, porque como vamos, nos daremos la cabeza contra la pared, como vamos, terminaremos en un chiquero inmundo como este muchacho. ¿Notó? Los fantasmas del fracaso. Ahí estaban en ese chiquero los fantasmas, acosándolo, acorralándolo. Ahí estaban los fantasmas del fracaso, asfixiándolo. Y quizás nosotros al pensar en nuestra vida o al revisar nuestra vida, nos damos cuenta que no estamos satisfechos. Nos damos cuenta que no estamos pisando firmes en esta vida, que necesitamos un cambio, necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Y quizás ese gran cambio que necesitamos venga con un reconocimiento. ¿Cuál fue el de este muchacho? Él dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Note lo que él dijo. Dice: Padre, yo he pecado contra el cielo, es decir, que pequé contra Dios, ofendí a Dios por mi decisión, mi orgullo lastimó el corazón de Dios. Yo pequé contra el cielo y pequé contra ti. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Porque los jornaleros trabajan y tienen su lugar para comer y tienen su lugar para dormir. Pero él tenía un chiquero, mal olor, y los fantasmas del fracaso que lo acosaban, que lo acorralaban. ¿Ha estado usted alguna vez en algún momento de su vida? ¿Será su situación hoy en este día? Si no, va a tener que abrir los ojos para que esto no le suceda en el futuro y aprendamos de la experiencia dolorosa de este muchacho, que el orgullo es un mal consejero, el orgullo es un mal guía, el orgullo nos puede depositar en un chiquero donde nos sentimos derrotados y abandonados y acosados por los fantasmas del fracaso. Pues aquí estaba. Ahora mire, hermano. Alguien quizás dice esta mañana: pero ya vino tarde, entonces, porque ya fracasé. Quizás alguien dice en esta mañana: viene tarde con ese tema, pero yo me rompí la cabeza contra la pared. Ya pasé por el chiquero, ahí estoy empantanado, no puedo salir. Estoy en una situación difícil en esta mañana, no sé cómo salir. Pero mire, el fracaso puede ser el comienzo de una gran victoria. El fracaso en nuestra vida puede ser el comienzo de una gran victoria. Hay que aprender, hermano, a crecer. Y hay que aprender, mis hermanos, que los problemas que llegan a nuestra vida, nosotros podemos sacarle un provecho. Porque siempre los problemas, siempre los fracasos dejan lecciones importantes en nuestra vida. A veces el fracaso viene porque hay una lección que Dios quiere que nosotros aprendamos. Usted habrá visto motos, habrá visto autos, quizás en algún avión, la palabra Honda. Honda. Ese nombre de esa empresa que hoy está en todo el mundo, es una de las empresas más grandes en el mundo. El fundador de esa empresa se llamaba Soichiro Honda. Ese era su nombre, Soichiro Honda. Fue un hombre que empezó en su vida con una bicicleta común, y un día dice: sería bueno ponerle un motorcito a la bicicleta. Y logró él intentar crear un motorcito y se lo puso a la bicicleta, y así comenzó. Y luego eso tuvo éxito, la curiosidad de mucha gente. Algunos dijeron: queremos tener una bicicleta así, y así él la empezó a producir y se hizo su fábrica. Y luego hizo una segunda fábrica. Pero en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial, exactamente cuando corría el año 1944, un avión de esos B-29, de los que tiraban la bomba atómica, tiraron una bomba y la fábrica de Soichiro Honda desapareció. Intentó recuperarse un poco, pero al año que seguía, para el año 1945, fue un terremoto otra vez lo que destruyó su segunda pequeña fábrica. Y se quedó en ruinas, completamente en ruinas. Y él recogió algunas cosas de valor entre las cenizas y vendió y volvió a comenzar de nuevo. Y volvió a comenzar y a meter trabajo y a meter sacrificio. Y entonces ahora, cuando él
le preguntó una vez: soy Chiro Conda, ¿cómo fue que usted llegó a tener tanto éxito? Él me dijo: mire, mi éxito se compone en un 99% de fracaso. El éxito que él tuvo como empresario, ese éxito lo consiguió fracasando el 99%. Es decir, que el fracaso da grandes lecciones a nuestra vida, el fracaso da grandes enseñanzas. El fracaso no es la estación definitiva, el fracaso es algo que está en nuestro camino para que podamos crecer, para que podamos alcanzar grandes victorias. El fracaso no es el fin, el fracaso puede ser el trampolín para una gran conquista. Amén. Por eso, cuando alguien está así envuelto en el fracaso, no tiene que estar esperando el fin, tiene que estar esperando la oportunidad para dar un salto hacia una gran victoria. El fracaso no es que salga del éxito. No tenga ninguna duda acerca de eso. Soy Chiro Conda, hizo una de las empresas más grandes en el mundo. Él le preguntaron cuáles son las cualidades que se necesitan para tener un éxito como empresario. Y él dice: hay que tener coraje y hay que tener capacidad de soñar. Y es eso lo que nos falta a nosotros muchas veces: soñar cosas grandes. En nuestro caso, en una congregación, soñar grandes cosas para Dios. Como yo dije esta mañana al hermano José, yo todavía sueño con ver este lugar lleno. Todavía yo sueño con ver la gente ahí amontonada en la escalera, queriendo escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Yo sueño con eso. Y le contaba al hermano: tenemos que ver este lugar lleno, tener sueño, el sueño de hacer algo grande para Dios, que le honre, que glorifique su santo nombre. Este hombre, Soichiro Honda, un día dijo así: el día que deje de soñar, ese va a ser el día que empiece a morir. El día que deje de soñar va a ser el día que empiece a morir. Hermano, si quiere tener vida, tenga grandes sueños, haga proyectos, haga planes y ponga a Dios en sus planes, póngala a Dios allí en su vida, déjese guiar por Dios. Y cuando Dios guía, nunca va a haber lugar para el fracaso en nuestra vida. Cuando tropezamos y caemos, cuando nos deslizamos, cuando nos rompemos la cabeza contra la pared o encontramos un chiquero en el camino de nuestra vida, es porque hemos descuidado a Dios y lo hemos buscado encontrar. Camine con Dios y nunca moverá el polvo de la derrota. Camine con Dios y usted nunca va a estar envuelto en el fracaso, como este muchacho de la historia, que fue el orgullo lo que lo llevó a eso. El fracaso debe ser una pausa nada más en nuestra vida, porque después del fracaso la vida continúa y será con grandes bendiciones. Hay que ir adelante. Aquí estamos frente a este muchacho, el hijo pródigo, y lo que necesitamos preguntarnos para terminar esta historia, la pregunta que corresponde hacer es: ¿nos quedaremos en el piso como dueños del fracaso o nos levantaremos para entregar lo roto a Dios y que Él lo recomponga a nosotros? Porque el fracaso nos deja esos pedazos muchas veces. Y hay que entregar cada uno de esos pedazos de nuestra vida, cada uno de esos retazos de las experiencias dolorosas de nuestra vida, y entregársela a Dios, porque fue Jesús el que hizo la invitación, que decía: venid a mí todos los que estáis cargados y descansados, y yo os haré descansar, y habrá descanso para nuestra alma. Jesús es el que nos invita a llevar todos nuestros problemas, frustraciones, fracasos, amargura, rencores. Haga un paquetito con todo eso y entrégueselo al Señor, sea libre y vive una vida nueva con Cristo. Amén. Hay que dejar de lado el fracaso, no hay por qué convivir con él. Este muchacho fracasó por causa del orgullo, pero la Biblia nos enseña acerca del hombre que fracasó por exceso de confianza. A veces en nuestra vida tenemos un exceso de confianza, nos sentimos nosotros omnipotentes, todopoderosos. Nosotros nos creemos capacitados, que todo lo podemos resolver. Autosuficiente sería la palabra. Pero en la Biblia hubo personas así, uno de ellos se llamó Sansón. Vamos a leer 2 o 3 párrafos para recordar la vida de este hombre y cómo él fracasó por exceso de confianza en sí mismo. Si puede ir por un momento al libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, el libro de los Jueces, el capítulo 14. El libro de los Jueces, el capítulo 14, mientras va en esa búsqueda, si usted no sabe mucho acerca de Sansón, quiero decirle que él fue un hombre privilegiado.
privilegiado en la historia. Fue uno de los 3 hombres en la historia que su nacimiento fue anunciado por un ángel. 3 hombres. Uno de ellos fue Jesús, el otro fue Juan el Bautista y el tercero fue Sansón. No hubo otro más en la historia humana. Así que su nacimiento lo marcó como un hombre privilegiado. Dios lo trajo a esta vida para que él fuera un juez, un libertador de su nación. Un poquito sobre ella, y Jueces, capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Aquí está Sansón y su excesiva confianza. Algunos de ustedes imaginan a Sansón o lo han visto quizás en alguna dibujo o quizás en alguna película, alguien representando a Sansón como un hombre enorme, musculoso y eso. Lamento desilusionarlo, no era así Sansón. Era un flaquito nomás, un hombre común. Todo lo otro producto de la imaginación. Pero tenía una enorme fuerza, claro que sí que la tenía. Pero era una persona común, no era de los maestros ni nada de eso, como usted lo puede imaginar. No era un hombre que tenía una excesiva confianza. Era un hombre que mostró ser arrogante. Y era un hombre que su principal problema fueron las mujeres. Como se dice en el vecindario, todo colectivo le tenía bien. Y veía una aquí y se enamoraba, y veía otra allá y se enamoraba, y esa es la vida. Si usted ve los capítulos que siguen, su corazón estuvo enredado con mujeres equivocadas. Pues esto es lo que le dijo su madre: no hay aquí una mujer entre tu pueblo, entre las hijas de tus hermanos, es decir, una mujer judía que sea tu compañera, porque la ley de Dios prohibía a un judío casarse con mujeres extranjeras. Y él estaba rompiendo la ley de Dios, porque este hombre tenía una confianza desmedida en sí mismo. Él se creía que podía hacer todo lo que él quería. Y comenzó a jugar con el pecado, coquetear con el pecado. Y si usted sigue adelante, lo va a ver a este hombre Sansón como un santo infiel. Era un varón santo, elegido por Dios, apartado por Dios. Era un hombre al cual Dios le dio muchas virtudes y mucho talento, lo desperdició todo en esta vida, con algunas coincidencias con el hijo pródigo. Este hombre desperdició todo, le trajo más de un dolor de cabeza a sus padres. Esos padres sufrieron con ese muchacho, y entre todas sus conquistas amorosas llegó a conseguir una mujer que se llamaba Dalila. Y con esa mujer comenzó a jugar con el pecado. Esa mujer en una jornada de mimos y arrumacos le empezó a preguntar en qué consistía su fuerza. Porque un día fue y se enojó y agarró la puerta de una ciudad, no la puerta de la casa, de una ciudad, una puerta enorme, y se la agarró en la espalda y se la llevó al mundo. Y él un día agarró una picada de burro, y agarró y mató 1000 personas, así nomás, en un ratito, 1000. Era un hombre con una fuerza increíble. Y la mujer en esa jornada de beso y arrumaco le decía: Sansoncito, decime en qué consiste tu fuerza. Y él, en vez de mantenerse con seriedad en ese tema, comenzó a coquetear con el pecado y le dice: si me ataran con 7 varas de mimbre verde, entonces ya no voy a tener más fuerza. Y lo agarra, y la mujer gritó: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió la vara y rompió los huesos de los filisteos todos. Y otro día la mujer lo insistió y le dice: dime, en qué consiste tu fuerza. Y como él tenía su cabello largo, porque era nazareo, no podía pasar una vaca sobre su cabeza, era un hombre apartado para Dios. Y entonces dice: si ataran las guedejas de mi cabello,
las ratas serían hoy, ¿no? Dice, si ataran eso, entonces yo ya no tengo más fuerza. Y la mujer le gritó, Sansón, los filisteos contra ti, y se sacó todo otra vez el desparramo. Y así fue jugando con el pecado. Hasta que la Biblia enseña en Jueces capítulo 16, que un día Sansón se durmió en las rodillas de esa mujer. Ve ahí el texto, por favor. Dice la palabra de Dios allí en Jueces capítulo 16, versos 18. Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Bueno, aquí hay un consejo para los varones. Cuidado con la mujer que tienen a su lado, déjalo de Dios. Los filisteos le dieron unos dinerillos y ella le dijo, bueno, mira, ya me dijo dónde consiste su fuerza, hay que cortarlo el pelo. Y entonces él estaba allí dormido, entre las piernas de su mujer, así se quedó dormido. Y entonces ella comenzó a afligirlo. Y entonces gritó los filisteos contra ti, y él dijo, ya saldré de esto como otras veces, pero Jehová se había apartado de él. Eso es lo que nos invita a nosotros a una reflexión en esta mañana. Muchas veces nosotros estamos en el pecado y miramos y no pasó nada. Y voy y vuelvo al pecado otra vez, no pasó nada. Y vuelvo con otro pecado otra vez. Y muchos insisten en permanecer en el pecado hasta el momento que Dios se aparta de su vida. Se quedó sin la protección de Dios y queda a merced del enemigo. Y vinieron los enemigos, y si usted sigue la historia hasta el final, vinieron y le sacaron los ojos. Así terminó el varón de Dios. Le sacaron los ojos. Y también dice la palabra de Dios que le usaron a él como juguete, dice la Biblia. Es decir, verso 25 dice que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. El enemigo se divirtió, lo humilló. Aquel hombre que era todopoderoso, aquel hombre que se sentía autosuficiente, con exceso de confianza, ahora que ahí estaba ciego, ahora estaba encadenado. Y si usted lee un poco más, lo pusieron a una piedra de molino a trabajar en el trabajo que hacían las mulas, es decir, que lo trataron como animal, lo pusieron a hacer un trabajo de animal. Y ahora cuando se tomaron unas copas y estaban borrachos, y dijeron, vamos a traer a Sansón, era aquel hombre todopoderoso, vamos a divertirnos, vamos a usarlo como juguete. Presta atención, porque cuando Dios quita la bendición de nuestra vida, vamos a hacer un juguete del diablo. El diablo va a hacer lo que quiera con nosotros cuando nosotros nos alejamos de Dios. En la figura del fuego, cuando una brasa se aleja del fuego, comienza a apagarse. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se aleja de la Biblia, se aleja de la casa del Señor, se aleja de la comunión de los hermanos, empieza a alejarse de la bendición de Dios. Y el diablo le ve tan solo y desprotegido y dice, a este o a esta la voy a agarrar como juguete. Pues esto es lo que nos está enseñando Sansón, un hombre que tenía una confianza desmedida, una confianza en sí mismo, pero finalmente Dios lo iba a usar a él. Y allí, ciego y perdido, él clamó a Dios, se humilló delante de Dios, volvió a pedir a Dios una oportunidad, y entonces llamó a un muchachito y lo puso entre dos columnas. Estaban todos los fariseos, los filisteos, como en una especie de teatro, por miles estaban allí, y él se acercó a esas columnas, su pelo creció, la fuerza le volvió, Dios le dio una oportunidad, lo usó, y aquellas columnas se movieron. Y cayó todo eso, y los filisteos murieron en gran cantidad, pero el varón de Dios quedó muerto, sepultado bajo los escombros. Esa figura nos hace meditar en el peso del pecado,
cualquiera sea el pecado. El peso del pecado, más temprano que tarde, va a caer sobre nosotros y va a terminar aplastando nuestra vida. Un santo, un varón de Dios que terminó aplastado. Ustedes y yo fuimos salvos por Cristo. Ustedes y yo somos herederos de la vida eterna. Ustedes y yo somos miembros de la familia de Dios. Fuimos salvos por gracia. Pero cuidado cuando empiezo a coquetear con el pecado, cuando empiezo a enfriar mi corazón, cuando se empieza a apagar mi fe, cuando empiezo a dejar el camino del Señor, el peso del pecado me terminará aplastando. Los fantasmas del fracaso me acosarán, los fantasmas del fracaso aparecerán. Cuando yo hablo de los caminos del pecado, los fantasmas del fracaso siempre andan rondando mi vida. Alguien lejos de Dios, alguien con el corazón frío, alguien con la fe abandonada, apagada, es un candidato a ser torturado por los fantasmas del fracaso. El pródigo vino al fracaso por el causa del orgullo. Sansón conoció el fracaso por demasiada confianza en sí mismo. Pero también la Biblia nos enseña que a veces el fracaso viene por abandonar la obra de Dios. Vamos a ver ese punto ahora. Cómo el fracaso llega a nuestra vida por abandonar la obra de Dios. Se puede mirar ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13. La primera mirada la daremos en el versículo 5, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, y el versículo 5. Mire cómo dice ahí la palabra de nuestro Señor. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y el versículo 5. Dice la palabra: y llegamos a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían a Juan de ayudante. Quiero que note ese nombre, Juan, un ayudante. Ahora un poquito el versículo 13. Versículo 13 dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Primero, Juan es presentado como un ayudante de los predicadores, de los apóstoles. Y ahora se lo menciona a Juan, dice la palabra de Dios, que abandonó la obra del Señor. Dice que Juan se apartó de los predicadores y se volvió a Jerusalén. Este Juan es el que nosotros conocemos como Juan Marcos. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Él es este Juan, un muchacho joven que quizás estaba teniendo su primera experiencia lejos de su familia. Cuando usted ve el libro de Hechos, en la casa de él se hacían reuniones, en la casa de él funcionaba la iglesia. Su mamá era una mujer fiel, consagrada, dedicada a la obra de Dios. Lo había instruido en el camino del Señor, pero parece que su mamá lo mimó demasiado a Juancito, a Juan Marcos. Porque cuando tuvo que vivir lejos de mamá, extrañó y dejó la obra de Dios y se volvió a casa. Y entonces a veces el fracaso llega a nuestra vida cuando abandonamos el camino del Señor. Dios le dio una oportunidad en el futuro a Juan Marcos. Y Juan Marcos en el futuro se transformó en un gran hombre de Dios. Por eso llegó hasta escribir el Evangelio. Él fue uno de los que dio testimonio de la vida del Señor Jesucristo a través del Evangelio. El apóstol Pablo en el último tiempo de su vida lo llamó desde la cárcel a Juan Marcos para que viniera, para que lo ayudase, porque él se transformó en un hombre extraordinario. Pero el fracaso se apareció en su vida. El fracaso, la derrota aparecieron en su vida. Él abandonó la obra de Dios, pero Dios en su bondad le dio una nueva oportunidad. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, porque tantas veces fallamos a Dios, pero a veces sentimos que Él nos da otra oportunidad. Amén. Otra oportunidad para caminar con Él, otra oportunidad para disfrutar de su compañía, otra oportunidad para trabajar en su obra, otra oportunidad para estar en su camino. Dios nos da oportunidades, Dios nos levanta del polvo, de la derrota, de la humillación, Dios nos saca del fracaso.
y nos da otra oportunidad. Cual Marcos la tuvo. Si usted la tiene, aprovechela. Todos nosotros hemos fracasado en algún momento de nuestra vida, pero hay que saber aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Fallar, mis hermanos, fallar puede ser el paso previo a ponerse de pie. Quizás esta misma mañana usted diga al cielo y dice: Dios, yo te he fallado, pero te he fallado mucho. Dios, yo te he prometido tantas cosas y no he cumplido ninguna. Dios, yo sé que muchas veces te he traicionado, muchas veces me he sentido como Judas, el gran traidor de la historia. Pero mis hermanos y hermanas, fallar puede ser el paso previo para ponerse de pie. Fallar puede ser el paso previo para ponerse de pie. ¿Sabe qué, mis hermanos? El fracaso. El fracaso es algo que a todos nosotros se nos aparece en el camino. Siempre el fracaso va a aparecer en algún momento de nuestra vida. Necesitamos soñar y tener sueños grandes y sueños bíblicos. Muchos de ustedes han oído, saben, Juan dice, ese hombre que ha hecho un imperio, allá por el año 1996, yo recorrí parte del imperio de Cristo en Los Ángeles, California. Hay uno en Orlando, la Florida, en los Estados Unidos, pero yo fui de California. Un día, en ese tiempo, creo que 40 años era. Y ahí yo llegué a Disney, todo un día entero estuve, de la mañana hasta las 12 de la noche. Y no llegué ni a recorrer la mitad de esa ciudad. Estuve en la mayoría de esos juegos, en los juegos del oeste, en los espaciales, eran los días de aquella película Volver al Futuro, estuvimos en esa nave, muchas cosas que no les voy a contar desde el estudio, pero ahí estuvimos. Recorrí parte del imperio de ese hombre que luego, porque él no quería morir, se hizo congelar. Así que vivo, ahí quedó congelado y ahí está. Pero este hombre hablaba mucho de imaginar. Él hablaba mucho en su vida acerca de soñar. Y él decía una frase breve que decía: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Qué lindo sería soñar, hacer algo grande para Dios. Y si yo sueño en hacer algo grande para Dios, yo sé que puedo hacerlo. Sé que puedo hacerlo, tengo que intentarlo. Este hombre Disney decía que todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad. Por eso cuando usted entra ahí en esa ciudad, vean esos escritos donde todos tus sueños se hacen realidad. Y hermanos, hay que soñar algo grande para Dios. Hay que tener un gran sueño y hay que perseguir ese sueño y no descansar hasta alcanzar el sueño y hacerlo realidad. Todavía tengo ese sueño de ver este lugar lleno. Y quizás hasta el día alguien diga: mire, que ya no entramos más, vamos a tener que hacer un grupo a la noche para otro grupo. O a la tarde. ¿Por qué no? Hay que soñar, hay que perseguir el sueño y no descansar hasta alcanzar. ¿Tiene usted un sueño? ¿Cuál es su sueño? No se quede en el fracaso. No escuche las voces de los fantasmas del fracaso que le dicen: tú no lo puedes hacer, tú no puedes planear, tú no eres bueno para nada, tú todo lo que empiezas lo abandonas. Y los fantasmas del fracaso tienen un foro ahí lleno de voces que lo dicen: no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Pero Dios, ya quiero oír ese texto que dice: yo todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Hay que soñar, perseguir el sueño y no descansar hasta alcanzar. Mis hermanos, el fracaso siempre aparece en nuestro camino, pero lo importante es enfrentarlo y reponernos antes de él. Los perdedores, hermanos, son los que abandonan. Los perdedores siempre abandonan, pero nunca olviden, hermanos, que el fracaso está a un paso de eso. Porque si usted quiere el fracaso, siempre está en el camino a eso. Si quiere tener un logro para Dios, si quiere tener un logro para su familia, para su vida, va a tener que pasar por algunos fracasos. El pródigo fracasó por su orgullo. Sansón fracasó por demasiada confianza en sí mismo. Juan Marcos tuvo su fracaso porque abandonó la obra de Dios. Y me voy a ocupar estos últimos minutos para hablar acerca del fracaso por causa de una enfermedad. El fracaso por causa de una enfermedad.
Si puede acompañarme al segundo libro de Reyes, el Antiguo Testamento, el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y allí vamos a hablar del hombre que tuvo un fracaso por causa de su enfermedad. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, versículo 1. Tome ahí su tiempo para buscar ese texto. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 5 y el versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí nomás, para meditar. Un hombre enfermo, de una enfermedad terrible que ahuyentaba a la gente, que causaba terror, lepra. La lepra era algo que se metía, era conocido en los tiempos modernos como el bacilo de cáncer. Se metía en el cuerpo y comenzaba a hacer un picto blanco y luego empezaba a carcomer y la persona empezaba a desintegrarse, se despedazaba el cuerpo. Tengo la imagen de una persona leprosa que me tocó ver una vez y ya no tenía nada, tenía todo un hueco acá en la nariz, esta parte del pómulo, no quedaba nada, la lepra estaba comiendo toda la cara y otra parte de su cuerpo. Realmente algo impresionante. Nuestro hombre Naamán era un general, era un hombre con galones en sus hombros, era un hombre con muchas estrellas, era un hombre que tenía una gran fama en el campo de batalla porque había conseguido muchas victorias, era un hombre con muchos títulos, él era un héroe nacional. Y cuando usted ve, este hombre tenía muchas virtudes, pero la Biblia dice, pero era leproso. Este era el gran problema. Este hombre que tenía todo lo que quería en su vida, pero no podía disfrutar de nada por causa de su lepra. Ahí estaba Naamán. Naamán decide, por el consejo de una sierva, de una mujer que había sido tomada como esclava, ella le habla a la esposa de Naamán y le dice que en Israel allí había un profeta, un predicador, que él le iba a ayudar. Se refería al profeta Eliseo. Y Naamán va con su tropa para ver al varón de Dios. Y llevaron allí oro y vestidos y todo para darle al varón de Dios para que hiciera el milagro. El varón de Dios lo miró desde la puerta, vio cuál era su problema y le dijo: tienes que ir al río Jordán y zambullir 7 veces. El varón de Dios estaba frente al general, frente al medio de la nación. No se bajó, no le dio la mano, no le dijo nada, no le dijo: venga aquí, arrodíllese, le voy a poner las manos, voy a hacerlo. Nada. Al agua. Al agua. Como usted, cuando sus hijos se ponen rebeldes, dice: al agua, pato, vamos, hoy se vaya. 7 veces, zambúllase. El general se enojó, se molestó, porque lo tomó como una falta de respeto. Yo soy el general. Pero uno de los ayudantes de él le dijo: pero tú no harías tal cosa. Dice: ¿por qué no intentas? Y le da ahí unas palabras y lo convence. Y finalmente Naamán va al río Jordán y hace lo que le dijo el varón de Dios. Parecía una locura el consejo, pero él no lo hizo al final y se zambulló en el río Jordán la cantidad de veces que el varón de Dios le indicó. Y la última vez salió con su piel tan limpita y suavecita como la de un bebé. La lepra se ha caído. El varón de Dios tenía razón. El consejo del varón de Dios. Hace bien que usted escuche al varón de Dios. Cuando el varón le da la palabra de Dios. Amén. Cuando el varón le da sus consejos de experiencia de vida, eso no tiene valor. Pero cuando el varón de Dios le da el consejo de la palabra de Dios, hay que escucharlo. Amén. El consejo de la palabra de Dios es bueno. El consejo de la palabra de Dios trae bendición, trae victoria. Ahí quedó Naamán, con todas sus condecoraciones, con sus pergaminos, sus diplomas, y debajo de esa vestimenta de general escondía una lepra, una enfermedad terrible. Usted ve a la gente en la calle con sus autos de lujo de alta gama y
Lo ve con sus fotos en sus vacaciones en Cancún, Punta Cana, lugares así. Y lo ve allí en mansiones, y lo ve en fiestas alegres, con copas, y lo ve en asados, en bailes, etcétera, etcétera. Y detrás de esa risa esconde una lepra, una enfermedad. Es la enfermedad del fracaso, es la enfermedad de la incertidumbre, que no sabe qué va a pasar con ellos cuando salgan de esta vida. Y usted los ve ahí alegres y sonrientes, y ve el cuerpo de hombres y mujeres aquí formados, como esculpidos en gimnasio, y ven con su color bronceado y todo eso. Parece que eso es la felicidad andando. Pero igual que Naamán, detrás de la vestimenta de general estaba una gran enfermedad, estaba un gran fracaso. Y hoy la gente esconde el fracaso detrás de la sonrisa, y aún en la casa de Dios hay esta clase de fracaso. Por eso Isaías lo dijo, Jesús tomó esa palabra y le enseñó al pueblo y le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy hay mucha gente que va a la iglesia y canta al Señor, y ofrenda al Señor, y le dice: hola hermano, y bendiciones hermano, pero detrás de la piel está escondido el fracaso, porque es persona que honra a Dios, pero Dios que ve los corazones, dice: ese corazón está lejos de Dios. Amén. Y cuando su corazón está lejos de Dios, allí está ligado el fracaso. Allí está ligado el fracaso. No hay posibilidad de tener victoria y gozo lejos de Dios, hermano. Aquí está Naamán escondiendo la lepra debajo de su vestimenta de general. Pero él se sumergió al río y encontró la solución a su problema. Y en esta parte final del mensaje yo quiero invitarnos a ustedes a que podamos sumergir en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en la Biblia, a modo de pregunta, en el Salmo 119, ¿por qué limpiará el joven su camino? La respuesta cuál es: guardar su palabra. Hay que sumergirse, porque la palabra de Dios nos limpia. Y si Dios me permitiera, no solo el joven, el viejito como yo también puede limpiar su vida en la palabra de Dios. Guardando la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos vivifica. Es una palabra viva que transmite vida para nosotros. Hay que meterse, zambullirse. Naamán lo hizo en el río Jordán. Nosotros zambullirnos en la palabra de Dios y buscar, bucear en la palabra de Dios y encontrar las grandes bendiciones para nuestra alma. En la palabra de Dios encontraremos bendiciones para nuestra familia, encontraremos bendiciones para nuestra congregación, encontraremos bendiciones para nuestra vida laboral, pero hay que sumergirse en la palabra de Dios. Hay que olvidarse un poco de este mundo y del materialismo, de la vanidad y de la vanagloria que reina hoy, y zambullirse en la palabra de Dios. Si quiero ir el consejo del Señor, es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadir. Estar ustedes y yo inquietos en esa búsqueda del reino de Dios, no de un lugar físico, hablando de la palabra de Dios, hablando de las bendiciones de Dios, hablando de la doctrina de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadir. Voy a terminar de esta manera el mensaje contándoles una breve historia de dos hermanos. Uno de ellos se llamaba Wright. El apellido de ellos era Wilbur Yorville Wright. Wilbur Yorville Wright. Dos hermanos. Quizás a ustedes, la mayoría, o quizás a todos, no le dicen nada esos dos nombres. Wilbur Yorville Wright. Ellos eran los dueños de una idea fija. La idea fija que tenían estos dos hermanos era la de un día poder volar como las aves. Ellos miraban al cielo y veían las aves volar, y ellos decían, imaginábamos que un día los humanos vamos a volar como esas aves. Como esas aves, vamos a conquistar los cielos y nos elevaremos sobre las nubes y andaremos disfrutando de esas corrientes de aire, y ese sueño les persiguió. Así que ellos quisieron inventar un aeroplano y no pudieron. En el tiempo que trabajaban en eso, un hombre en Alemania llamado Otto Lilienthal, ese hombre había hecho un aeroplano y en uno de sus experimentos se vino abajo y el hombre murió. Eso
fue el año 1896. Pero estos dos hermanos, Orville y Wilbur, no se atemorizaron por esas noticias y siguieron trabajando en el aeroplano, inventaron algo allí, intentaron volar y se dieron más de una vez, literalmente, la nariz contra el piso. Y así, vez tras vez lo intentaron. Según en la historia se puede leer que hicieron más de 1000 intentos para volar y todo fracasaron. Ellos fueron muy desalentados por los padres y por los amigos, pero tenían una hermana, una mujer. Y esa fue su hermana la que los animó a ellos y los motivó a seguir adelante. Se llamaba Catherine, su hermana. Y Catherine le llevó a un lugar de cerros enormes y allí llevaron el aeroplano, intentaron volar muchas veces y no lo lograron, pero Catherine los motivaba y los animaba a ellos. Finalmente un día, ese aeroplano voló. Pudo elevarse 3 metros de altura y a los 36 metros cayó. Pero fue su primer vuelo, 3 metros de altura, 36 metros, y cayó. Fue en ese mismo día que ellos siguieron intentando una y otra vez, hasta que al final del día lograron que ese aeroplano se elevara 3 metros, pero ahora ya lograron 260 metros, casi 3 cuartos. Y a veces, desde hace más de 25 años, cuando estoy en el aire, sube el avión y después de un rato se escucha la voz de una azafata que dice: estamos a la altura crucero. Ya puede desabrocharse su cinturón. La altura crucero son 10.000 metros de altura. 10.000 metros. Y allá andamos nosotros. Gracias a estos dos hermanos. Un día solamente pidieron volar 3 metros de alto, pero no quisieron quedarse con el fracaso. Ellos quisieron alcanzar su éxito. Ellos quisieron hacer realidad su sueño de poder ver a los hombres volar como las aves, y lo lograron. ¿Cuál es la lección aquí? Que no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que rendirnos ante los fantasmas que nos acosan, los fantasmas que nos dicen: tú no puedes, tú no lo vas a lograr, eso es imposible para ti, tú no eres bueno para eso, tú no naciste para eso. Y los fantasmas que nos acosan siempre están transmitiendo desaliento, siempre están anunciando nuestro fracaso, pero nosotros, con la guía de Dios y con el poder de Dios, con la ayuda del Señor, tenemos que volar hacia la altura como lo hicieron estos hermanos. Tenemos que escapar de la mediocridad de este mundo y empezar a tener una vida de éxito. El éxito es alcanzar las bendiciones de Dios. Ese es el verdadero éxito. El éxito no es hacerme famoso, el éxito no es transformarme en un cosechador de aplausos. El éxito consiste en apoderarme de la bendición de Dios, porque aquella persona que sigue a Dios, ese Dios lo bendice. Dios siempre retribuye, siempre recompensa al que está trabajando para él. Yo no quiero escuchar el coro de los fantasmas, no quiero poner atención a los fantasmas del fracaso que me acosan. Hoy yo quiero concentrarme en Dios. Y quiero concentrarme en ese pasaje de la Biblia, del Salmo 121, que dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Busque a Dios, no deje que los fantasmas del fracaso le impongan su criterio. Eso hay que dejar que Dios nos imponga su doctrina, su principio, y así alcanzaremos la victoria. Como dice la Biblia, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y es el Jesucristo. Él bendiga su palabra.